Entonces, ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo analizo? Para eso es muy necesario que tengan entendido el tema de fractalidad y estructura. Para explicarles brevemente eso, me voy a ir acá al TradingView. Pueden hacer captura de esto en cuanto a los tags. Ojo, eso es para volatility. En el volatility 75, perdón, en el volatility 51S les permite meter entrada solo desde 0.05, es decir, 5 centavos por pip. Háganle captura de eso para que lo tengan guardado y listo, ¿ok? Perfecto. Entonces voy a borrar esto. ¿Dónde era esto aquí? Borrar que era. Aquí está. Listo. Entonces, es muy interesante, es muy necesario que ustedes tengan entendido el tema de estructura. Yo para analizar la estructura los analizo desde... Este me parece que es un día. ¿Ya? Y aquí es interesante que ustedes identifiquen los altos y los bajos que viene marcando. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un ejemplo de análisis. Ok. Voy a comenzar desde aquí. ¿Listo? Tengo este punto. Y tengo este punto. Ahora, para seguir comparando, al momento en que el precio me rompe este punto, me confirma que este fue un bajo más bajo. ¿Por qué este fue mi bajo más alto? Perdón. Porque desde este punto rompe el alto más alto que había. Y me confirma una estructura alcista. ¿Sí? Hasta por acá. ¿Sí? Véanlo, hasta aquí. Yo tengo este punto, este alto, ¿cierto? Y quiero saber cuál es mi siguiente fractal. Fractal vendría siendo como un impulso, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces tenemos esto. Aquí lo que más importa, muchachos, es la estructura, que ustedes sepan identificar la estructura. El resto es muy sencillo. ¿Listo? Entonces yo tengo este punto de aquí, que si bien es cierto, podría decirse lo que casi me lo topa, ¿cierto? Pero mi fractal no solo es esto. Mi fractal viene desde acá. ¿Sí? Entonces, desde este punto, el precio me rompe el último alto más alto. Por lo tanto, solo cuando el precio me rompe este alto, me confirma que este es mi bajo más alto. ¿Sí? Y me deja un fractal alcista hasta por acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? El precio cae y me deja este punto de aquí. Mi pregunta es, si el precio me deja este punto hasta aquí, este bajo, y se supone que la estructura, imagínense que esto de aquí no hay, ya no está todo esto de aquí no existe, esto de aquí no existe, ¿ya? Y si la estructura es alcista, ¿qué se sobreentiende? Que el precio debería romper este punto, ¿sí o no? ¿Quién me dice? Pongan escribiendo en el chat, ¿el precio debería romper este punto si se mantiene la estructura alcista, sí o no? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? El precio no rompe este punto y al contrario, llega hasta este punto y comienza a caer, ¿sí? Comienza a caer, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre desde este punto? Desde este punto me rompe el último punto, ¿sí? Que estaba acá abajo, el último bajo más alto, ¿sí? Entonces, cuando el precio me rompe el último bajo, si la estructura venía siendo alcista y me rompe el último bajo más alto, aquí ocurre algo como esto. Déjenme ver si hay texto. No, no hay texto. Esto se conoce como un BMS o BOS. ¿Ya? Los dos casos significan lo mismo. BOS significa Break of Structure o quiebre en la estructura. ¿Ya? Y BMS es lo mismo, o Break in Market Structure. Es lo mismo. Se los explico así porque van a encontrar la misma abreviatura. ¿Ya? Entonces, aquí me deja un BMS.
¿Qué significa un BOS o un BMS? Que aquí hay un quiebre en la estructura, es decir, hay un cambio. Si la tendencia era alcista, ¿qué ocurre ahora? ¿A qué tendencia está cambiando? Si antes estaba alcista, ¿qué tendencia está cambiando? Esto es algo muy básico, pero es muy importante. Créanme que si ustedes entienden esto, van a entender todo. Muy bien, Freddy Bajista. Ok, entonces vamos a seguir viendo. Tenemos el anterior bajo más alto es este punto, ¿cierto? Entonces miren, el precio me rompe este punto y me deja todo este fractal. Hasta aquí, ¿cierto? Es muy bajista. Ahora, el precio comienza a subir y me deja este alto. Este alto de aquí. Si se dan cuenta, la estructura es muy bajista. Ahora mi pregunta, ¿este es el alto más bajo confirmado, sí o no? ¿Lo podría considerar como alto más bajo de momento, sí o no? Les voy a dar una pista. No, exacto, no. ¿Por qué no, Chris? Puedes poner para que lean todos, por favor. No rompe este bajo más bajo. ¿Por qué no es considerado un alto más alto aún? Porque para que sea considerado un alto más alto, perdón, tendría que romperme este último bajo más bajo. Solo ahí me confirma que este es mi alto más bajo. De momento no, entonces este es el último fractal en el que se encuentra el precio. Cuando ustedes ya identifiquen eso, lo que van a hacer es trabajar en este fractal, ¿ya? Ahora, ya tenemos el precio aquí, ¿cierto? Es bajista, sigue siendo bajista. No, 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 no. Estamos hablando solo en esta temporalidad, Chris. No estamos hablando en el futuro ni cosas así. Fíjate aquí. Tenemos este fractal. El precio está oscilando en este fractal. Aquí tal cual está oscilando en ese fractal. De momento el precio sigue siendo bajista por todo ese tramo, aunque aquí parece bajista. Quizás se te hace alcista porque estás viendo esto. La famosa fuerza de velocidad. Pulso, retroceso. Sigue siendo bajista por toda esta zona. La macro tendencia sigue siendo bajista. ¿Sí? Entonces, si yo bajo de temporalidad, parece que estoy en un día. Aquí es un poco raro esto. Ya, estoy en 4 horas, perfecto. En un día. Me voy a bajar a 4 horas. Si se recuerdan, estábamos en este fractal, ¿no es cierto? Y le vamos a trabajar. Entonces, recordemos, tenemos en diario, tenemos bajista. Ahora, yo me voy a enfocar en los movimientos que han ocurrido aquí. ¿Ya? Yo me voy a enfocar en los movimientos que han ocurrido aquí. Pongámoslo ahí. Comenzamos desde aquí. Tengo este alto más bajo. Y tenía este punto aquí interesante. Ahora, ¿cuándo yo considero esto un alto más bajo? Justo cuando rompe este bajo de aquí, yo lo considero como alto más alto. Alto más bajo, perdón. Entonces el precio viene y se lanza todo este fractal o impulso. Y aquí se frena. En este punto se frena. Y el precio comienza a subir. Sube. Y no es capaz de romper este alto. En el momento en que no es capaz de romper este alto, el precio se cae. Y justo ahí me confirma que estoy en una estructura bajista. Ahora, mi pregunta es, imagínense que esto aún no ocurre. Lo que está en el recuadro aún no existe, no ocurre. Este punto de aquí, ¿lo considero un alto más bajo, sí o no? ¿Lo consideraría un alto más bajo, sí o no?
Vamos a ver, ¿quién me dice? Miren, miren, estamos aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver esto. Aquí es lo interesante. Lo que está aquí del recuadro no existe aún, no se forma, esto no se lo ven todavía. Estamos aquí, entonces el precio desde aquí comienza a caer y el precio se encuentra aquí, en este punto. El precio se encuentra en este punto. Bajo ese contexto, ¿yo lo considero este punto como alto más alto, sí o no? Exacto, Brian. Aún no rompe el bajo, por lo tanto no se considera todavía un bajo más alto. Ojo ese pequeño detalle porque es muy importante. Ajá. ¿Cuándo sí lo considero un alto más alto? Cuando el precio venga y me rompa este bajo. Justo ahí se considera este punto, sería mi alto más bajo. Si no me rompe este punto, no. ¿Cierto? Entonces, ojo con eso. Ese pequeño detalle marca la diferencia en todo, créanme. Entonces, el precio viene y me deja todo este fractal ahí, ¿sí? Entonces, luego el precio que viene ya hace, ok, me deja este bajo y el precio comienza a subir. Hagamos esto. Ahí. El precio comienza a subir hasta este nivel. Caray. Hasta aquí. ¿Sí? Y aquí el precio se frena. Entonces, de nuevo vamos a preguntar. Imagínense que esto aún no existe y el precio se encuentra justo aquí. ¿Este es un alto más bajo, sí o no? ¿Es un alto más bajo, sí o no? No, exacto, porque aún no rompe el último bajo más bajo. Pero sí es cierto que viene mostrando una estructura bajista. Y en el momento en que ustedes ya vieron que aquí me dejó este quiebre, ustedes aquí van a buscar ventas, todo este tramo, ¿sí? Inclusive desde por acá, ¿ya? Porque todo es fractal y lo pueden ver en menores temporalidades, ¿sí? Entonces, continuemos, muchachos. El precio no me rompe este punto, no es capaz de romperme este punto y me deja este punto de aquí abajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre de aquí? El precio de aquí sube y me rompe este punto, lo que a eso lo convierte en un, ¿cómo le llamamos? BOS. Y también me rompe este punto, ¿sí? Un BOS. ¿Sí? La pregunta del millón ahí es, ¿alcista o bajista? Ya me hizo este quiebre, ¿no es cierto? Y aquí viene otro tema interesante que son las ondas de Elliot. Si yo identifico esto, aquí cuando analicen es un tema de analizar todas las probabilidades que puedan ocurrir. Entonces miren lo que tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y después de una onda impulsiva que viene, una onda correctiva, que puede ser simple o compleja. Una simple sería un A, B, C. Entonces, tenemos esa probabilidad. Y bajo esa probabilidad no podríamos confiarnos en que el precio siga siendo alcista, a menos que aquí me deje un bajo más bajo y me rompe este alto. ¿Sí? Porque tengo un nuevo fractal alcista. Ok, este es mi BOS, perfecto. Me quedaría mi nuevo fractal alcista que sería este, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué significa? Que si el precio es alcista tendré que dejármelo como esto. No romperme este punto, dejarme un bajo más alto y romperme este punto. Y hacer algo como esto. Bajo ese contexto, aquí ya tenemos un movimiento alcista, un cambio de estructura. Mientras no ocurra eso,
la probabilidad es que siga siendo bajista. Y es por esto, porque las personas los traders no se anteponen a las probabilidades. Lo que puede ocurrir es que cometen errores, porque aquí pueden seguir buscando compras cuando toda la estructura fue bajista. Sabemos que estamos en una estructura bajista. Entonces quizás muchos se pregunten, ¿para qué me sirve ver toda la temporalidad desde diario si yo aquí estoy alcista? Porque la temporalidad mayor tiene mayor fuerza que una temporalidad pequeña, ¿sí? Por eso es que es muy importante analizar de temporalidades mayores, ¿sí? Entonces, continuemos analizando. Una vez interpretado eso, tenemos este punto que fue el último bajo más alto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Me rompe este punto. ¿Y desde dónde se rompe? Desde este punto de aquí. Entonces, ese fue mi alto, ¿cierto? Y el precio me rompe este punto aquí. Al momento que me rompe este bajo, este se convierte en mi alto más alto, ¿sí? Y me deja este fractal de aquí, bajista. Ahora, ¿qué punto? Aquí les voy a preguntar y es algo muy interesante. ¿Cuál sería mi alto más alto? Este punto azul o este punto de aquí rojo. ¿Cuál sería al momento? Ojo, al momento en que el precio me rompe este nivel, justo aquí, ¿cuál sería mi alto más alto confirmado, por así decirlo? ¿El rojo o el azul? ¿Quién me dice? No tengo miedo a equivocarse. Rojo. Perfecto. ¿Por qué el rojo? Es muy importante que se entienda eso. ¿Por qué el rojo? Exacto, Freddy, muy bien, porque desde ahí se genera toda la ruptura. Entonces tenemos nuestro fractal alcista. Ahí. Ok, justo ahí. Entonces, desde aquí de nuevo se produce un bajo más bajo. ¿Sí? Y seguimos con la estructura bajista. Y me deja este punto más alto, porque me rompe este punto, y así sucesivamente. Y ojo que ya venimos a la parte interesante para los que quieran operarlo ahora, volatility. Fractal, fractal, fractal. Ahora ya saben cómo identificar fractal. Fractal se lo identifica analizando altos y bajos confirmados. Tengo este fractal. Y mi último fractal bajista fue este. De ahí hasta acá. Este de aquí. Ahora, yo pregunto, ¿cuál sería mi BOS al alza? ¿Este de aquí? ¿O este azul? ¿O este verde? ¿Cuál sería mi BOS? ¿Azul, verde o rojo? ¿Quién me dice? Que me hace un quiebre de estructura al alza. El rojo, ¿sí? Porque es el último fractal. Exacto, muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a considerar es el fractal alcista ahora. Como hizo un quiebre, tenemos este movimiento y tenemos este pequeño retroceso. Y identificamos este fractal desde aquí hasta acá, que ya fue roto. Aquí. Ahora, lo interesante es, podríamos dejarlo hasta acá. Hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí. Considerando todo esto como un impulso, sí. ¿No? Pero como esto. Entonces, este sería mi bajo más alto confirmado, ¿sí o no? ¿Sí o no?
¿Es un bajo más alto confirmado, sí o no, muchachos? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque rompió el último alto. Muy bien. Entonces tenemos un fractal alcista. Si tenemos un fractal alcista, ¿qué vamos a buscar? ¿Compras o ventas? ¿Qué buscamos? ¿Compras o ventas, muchachos? Compras, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿desde dónde y hasta dónde? Y aquí vamos a utilizar lo que son los bloques de órdenes. Tenemos un bloque de orden aquí en el que se encuentra capitalizando y la pregunta es ¿hasta dónde? La pregunta desde hasta dónde es lo mismo en sentido contrario, es decir, voy a buscar un bloque de órdenes en el extremo de algún otro fractal. ¿Qué otro fractal tenemos? Todo este fractal de aquí. Desde aquí hasta acá, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar un bloque en el extremo de este fractal hasta donde el precio podría llegar. Y aquí hay algo interesante que se llama IFC, que es lo mismo que un bloque de órdenes, pero no importa el color, sino el último punto de donde se inyecta la liquidez. Entonces, mire, después de este movimiento, vean, este movimiento de aquí es bajista, pero la última vela donde se inyecta la liquidez es esta de aquí. Este es el bloque, pero esto también es un bloque. Se considera un bloque o un IFC, ¿sí? Desde ahí se inyecta toda la liquidez para que el precio caiga. No voy a entrar en detalles porque no quiero que se confundan, simplemente véanlo de esa manera. ¿Listo? No te entiendo tu pregunta, Chris. ¿Qué tiene que ver con qué tiene conexión? Entonces, si ya identificamos este punto de aquí, tenemos un posible nivel de salida. ¿Sí? O inclusive a este acá. Me gusta mucho más este de acá. Luego les explicaré por qué. Aquí hay un FBG, ¿lo ven? Entonces el precio tendría que llegar hasta por ahí. Ok, perfecto. Entonces tenemos eso de ahí. Ahora, aquí ya entró, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es bajar de temporalidad para seguir refinando el order block. Es decir, vamos a buscar un order block chiquito dentro del order block aquí. Vamos a bajar a 1 hora. Y en esta zona vamos a buscar un bloque. Bien, de nuevo se repite, estructura alcista. Entonces nuestro último fractal en 1 hora es este de aquí y este de aquí. O inclusive este de acá. Entonces, este bloque de aquí está muy bonito. Vamos a ver si ya fue capitalizado. En parte sí. Y aquí me está validando otro bloque. La pregunta es, ¿entro en este bloque o en el de acá? Vamos a ver. Seguimos bajando de temporalidad. Tenemos el punto de salida. Seguimos bajando de temporalidad. Vamos a 30 minutos. Recuerden que el precio nunca se va sin llenar las ineficiencias. Entonces miren, si yo me pongo a analizar aquí, hay un espacio o un FBG que no fue llenado del todo. ¿Lo ven? Desde aquí este espacio y desde aquí hasta acá. Entonces yo voy a marcar este bloque e irlo refinando. Aquí hay un bloque que aún no ha sido tomado. Bajo a 15 minutos. Y vean, aún aquí hay un bloque en 15 minutos que aún no ha sido tomado. Y si se dan cuenta aquí, hay otro bloque de órdenes que no ha sido tomado. ¿Sí? Entonces, miren aquí. Si analizamos esta estructura de aquí a acá, está dejando una estructura bajista, ¿no es cierto? Pero aquí hubo un pequeño quiebre. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón, tenemos dos zonas. ¿Cuál de las dos tomamos? Ya tenemos esas dos zonas. Yo gestionaría el 0.5% en las dos. Colocaría un buy limit aquí, con un stop loss no más de 30 pips. Vean, bueno, 40, 38. Y el otro 0.05% lo pondría por aquí.
con un nivel de salida. ¿Listo? Lo que quiero que entiendan es la estructura. Los puntos de entrada los vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Mi salida sería... Se me fue. Se borró. Es por eso que leo que es feo. Pero buscando el 1.3 está por aquí. Muy bien. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es la clase por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase para seguir practicando. Ya puntos de entrada, algo más de estructura. Practicamos algo más de estructura. Y los puntos de entrada. ¿Listo? Que tengan un fuerte abrazo, muchachos. Cuídense.